Arco doloroso. Consiste en la abducción activa del brazo. Si existe compromiso subacromial del dolor, aparece alrededor de los 60-90 grados de abducción y desaparece al superar los 120 grados. Prueba del infraespinoso. Rotación externa contra resistencia. El paciente se coloca en sedestación o bipedestación con el brazo pegado al cuerpo, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en una rotación neutra, y se le pide que realice una rotación externa contra resistencia. Resultado positivo es la aparición del dolor. En esta maniobra tiene una sensibilidad entre el 42 y el 98% y especificidad del 54 al 98%. Maniobra de Yoku. Para realizar esta maniobra, el paciente coloca la mano del lado explorado sobre el hombro contralateral y el explorador fija la escápula. Eleva activamente el codo contra la resistencia de la mano del explorador sin elevar el hombro. Provoca dolor cuando existe conflicto antero-interno. Maniobra de Hove o Empty Can Test. El examinador se sitúa frente al paciente y coloca los brazos de este en 90 grados de abducción, 30 de flexión anterior y en rotación interna con el pulgar hacia abajo, para posteriormente empujar el brazo hacia abajo mientras el paciente intenta mantener la posición inicial. Si se produce dolor, indica tendinitis, y si el brazo cae por debilidad, puede tratarse de una rotura del supraespinoso. Signo de Napoleón. Evalúa la capacidad del paciente para mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo en posición anterior al plano de la escápula. Una diferencia entre el hombro sano y el lesionado durante esta prueba puede indicar debilidad o rotura del subescapular. Maniobra de Hawkins-Kennedy. Para realizar esta maniobra, el explorador se sitúa de cara al paciente, le coloca el brazo en flexión de 90 grados con el codo en flexión a 90 grados y realiza una rotación interna del hombro bajando el antebrazo. El descenso pasivo del antebrazo provoca dolor cuando existe conflicto anterosuperior o anterointerno. Junto con la maniobra de NIR, es la maniobra de exploración del síndrome subacromial. Signo del brazo caído. El paciente se coloca en sedestación y realiza una abducción de 120 grados con el antebrazo en extensión, manteniendo en esta postura la extremidad superior para luego bajarla lentamente. El explorador también puede realizar en esta posición una presión contra la abducción y valorar la resistencia que opone el paciente. Esta maniobra es de baja sensibilidad pero muy alta especificidad, en especial para el diagnóstico de las roturas del tendón del supraespinoso. Maniobra de Paté. Consiste en evaluar la fuerza de la rotación externa. El paciente eleva el brazo en abducción de 90 grados con el codo en flexión de 90 grados e intenta hacer una rotación externa contra la resistencia del explorador. Se utiliza en el diagnóstico de tendinitis del infraespinoso. Maniobra de NIR. Consiste en la elevación pasiva del brazo en abducción, flexión y rotación interna mientras el explorador mantiene bloqueada la movilidad del escapo. Se realiza para evaluar el espacio subacromial y lesiones en el manguito rotador. Maniobra del cajón anterior. El paciente se coloca sentado con el antebrazo reposando en el muslo y el brazo relajado. El explorador, situado detrás, sujeta la cabeza humeral entre su pulgar y el resto de los dedos y la moviliza hacia adelante y hacia atrás. Este test demuestra hiperlaxitud global sin ser específico de ningún ligamento y puede dar información sobre la dirección de la inestabilidad. La maniobra de Apli superior o test de Sachs, en el que el paciente en bipedestación debe tocarse el margen medial superior de la escápula contralateral con el dedo índice. Esto para valorar una lesión en el manguito de los rotadores. Maniobra de guerra. Para realizar esta maniobra se requiere que el paciente sea capaz de realizar la rotación interna del hombro hasta poder poner la mano sobre la espalda. Habitualmente, el paciente puede separar la mano del plano dorsal. El explorador fuerza la rotación interna y suelta de repente la mano. Si existe rotura del subescapular, la mano golpea contra la espalda en un movimiento de portazo en la región dorsolumbar. Prueba de aprehensión. El explorador se sitúa detrás y le coge el brazo llevándolo a 90 grados de abducción y 90 grados de rotación externa. Con la otra mano le sujeta el hombro con el pulgar por detrás y los dedos por delante.
La prueba consiste en acentuar la rotación externa y la retropulsión con el pulgar ejerciendo una fuerza en la cabeza humeral de atrás hacia adelante. La maniobra de aple inferior implica que un paciente en bipedestación debe tocarse el hombro opuesto o bien tocarse el ángulo inferior de la escápula contralateral con la punta de los dedos. Para la exploración de la articulación acromioclavicular se utiliza el test de O'Brien o compresión activa de la articulación. Consiste en realizar una flexión del hombro, aducción horizontal y rotación interna y aplicar resistencia contra el paciente. También se puede usar la presión directa de la articulación. Maniobra de Jergenson. Supinación resistida de la mano con el codo en flexión de 90 grados. Exploración del tendón largo del bíceps. Prueba de inestabilidad posterior. Se realiza con el paciente sentado mientras el explorador pone una mano en el omóplato y la otra en el codo. Con el codo flexionado 90 grados, se realiza un movimiento de flexión del brazo de 90 grados, rotación interna de 30 grados y aducción de 30 grados. Esta posición se imprime una compresión anteroposterior en el codo que provoca aprensión. Maniobra de Herr. El brazo del paciente se sitúa en el plano sagital a 90 grados de elevación y rotación interna completa. Se aplica presión sobre el codo mientras se estabiliza la escápula para provocar que la cabeza humeral se desplace hacia atrás con relación a la glenoides. Mientras que la cabeza humeral se subluxa hacia atrás, el brazo se separa hacia el plano coronal.